Mi nombre es Julia y me gustaría contar una experiencia que viví cuando era más joven. Fue algo muy aterrador y extraño que me da escalofríos cada vez que lo recuerdo, puesto que no puedo darle ninguna explicación. Recuerdo claramente aquella noche, cuando tenía apenas 20 años y estaba a punto de dar uno de los pasos más importantes de mi vida junto a mi novio, quien actualmente es mi esposo. Todo comenzó cuando decidimos visitar a su familia para darles la noticia de nuestro compromiso en persona. Aunque ya sabían de mi existencia, quería causar una buena impresión en nuestra primera reunión. La familia de mi novio vivía en otra ciudad, así que el viaje sería largo. Aunque sugerí la opción de tomar un autobús, él insistió en que sería más cómodo hacerlo en auto. A pesar de mis dudas y el hecho de que manejar durante casi 2 días no era mi idea de diversión, accedí para hacer feliz a mi novio y porque la posibilidad de detenernos en el camino en caso de necesidad sonaba razonable. Empacamos nuestras cosas, incluyendo suficiente ropa para quedarnos unos días, y comenzamos el viaje. Al principio, todo parecía ir normal y de hecho, me estaba gustando la idea de un viaje por carretera. La primera noche decidimos buscar un hotel para descansar, pero después de varias horas de conducción, no encontramos ninguno. Aunque no estábamos particularmente preocupados, empezamos a pensar que quizás no encontraríamos un lugar para dormir esa noche. Yo iba muy atenta a todos los letreros, con la esperanza de ver alguno que anunciara que había algún hotel cerca, pero además de una que otra señal vial, no podía ver nada. Estaba a punto de sugerirle que si estaba muy cansado, podría orillarse y dormir un poco, pero fue entonces cuando avisté un letrero que anunciaba un autocine. Parecía un poco fuera de lugar, ya que los autocines no eran tan comunes en esa época, sin mencionar que aquel letrero se veía como si lo acabaran de poner, como si no tuviera mucho tiempo que hubieran abierto el lugar. A pesar de que aquel lugar no era un hotel ni ofrecía un sitio para descansar, la idea de disfrutar de una película en un autocine me resultaba emocionante. Siempre había imaginado que la experiencia sería genial y entretenida, pero nunca antes había tenido la oportunidad de vivirla. Los autocines estaban desapareciendo y nunca había vivido en un lugar donde estuvieran disponibles, por lo que esta parecía ser mi oportunidad perfecta. Sin perder tiempo, le propuse a mi novio que nos detuviéramos y viéramos una película en el autocine. Sin embargo, de inmediato rechazó la idea, argumentando que debíamos seguir hacia la ciudad de su familia para llegar al día siguiente por la mañana. Consideraba más conveniente seguir conduciendo hasta encontrar un hotel o incluso hasta el amanecer, ya que en ese momento no sentía cansancio. Pero yo no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando. Insistí en que solo faltaban unos cuantos kilómetros y que deberíamos aprovechar la ocasión. La discusión surgió entre nosotros y yo no cedía. Estaba decidida a detenerme en el autocine. Mi novio sugirió que podríamos visitar aquel autocine en el camino de regreso, cuando tuviéramos más tiempo. Sin embargo, yo continué insistiendo hasta llegar a una pequeña disputa sobre detenernos o no. La discusión culminó conmigo molesta y él finalmente cediendo, resignándose a la idea de que podría descansar unas horas antes de continuar con el viaje en carretera. Pronto nos encontramos frente a aquel autocine, cuya apariencia sorprendentemente nueva contrastaba con la sensación antigua que emanaba. Parecía como si hubiera sido transportado desde las décadas de los 70 u 80, y a pesar de lo nuevo, todo tenía un toque retro que no pasó desapercibido. No obstante, decidimos no darle demasiada importancia, pensando que era parte de la experiencia temática del autocine. El hombre de la taquilla estaba serio y con ojeras. Aún así, estaba vestido como de otra época. Yo siempre he sido una persona muy amable con las personas de servicio al cliente, puesto que no solo así me educaron, sino que por años había trabajado ahí, por lo que sabía que un cliente amable siempre mejoraba o al menos no empeoraba tu turno laboral, por lo que a pesar de que parecía un tanto malhumorado, lo saludé con amabilidad y creo que incluso lancé un chiste. Sin embargo, aquel hombre ni siquiera respondió a mi saludo, e incluso pareció lanzar un gruñido de enfado.
Mi esposo le preguntó cuánto costaba la entrada y de manera tajante y seca, dijo que 5 pesos, lo que fue demasiado barato, pero no dijimos nada, solo pagamos y entramos y ahí fue cuando la primera cosa extraña pasó. Puesto que el clima comenzó a ponerse muy frío a pesar que era verano y a mi novio comenzó a darle mucho cansancio, a pesar de no tenerlo momentos atrás. Durante el camino desde la entrada hasta nuestro lugar de estacionamiento, no pude evitar quejarme con mi novio sobre la grosería del hombre de la taquilla, mi molestia persistía, pero mi novio, siempre más relajado y comprensivo que yo, me incitó a dejar de preocuparme por eso, según él. Algunas personas en el servicio al cliente podían ser hostiles y que tal vez el hombre no había tenido un buen día, decidí seguir su consejo y simplemente disfrutar de la película. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que no sabíamos qué película proyectarían. No había carteles visibles y la gran pantalla permanecía apagada, optamos por esperar y ver qué nos deparaba la proyección, con la idea de que si la película no resultaba ser de nuestro agrado, podríamos intentar descansar durante las 2 horas que durara. En la esquina del autocine se encontraba un puesto de palomitas y refrescos, decidí bajar rápidamente para comprar algo y mientras caminaba por el largo estacionamiento, noté algo que hasta ese momento no había captado. Éramos los únicos ahí, no había otro automóvil a la vista. La situación se volvía cada vez más extraña, sobre todo considerando que la noche estaba inusualmente fría para ser verano, era extraño porque afuera, antes de entrar al estacionamiento, el clima parecía bastante cálido, como era de esperarse en verano, me di cuenta de que el frío había comenzado desde que ingresamos al terreno del autocine. Aunque pensé en la posibilidad de que hubiera aire acondicionado, resultaba absurdo ya que estábamos al aire libre y el mismo calor que sentíamos afuera debería sentirse adentro, sin embargo, cada segundo parecía hacerse más frío. A pesar de estas extrañezas, seguí caminando hacia el puesto de palomitas y al llegar, noté que todo tenía un aspecto extremadamente antiguo pero extrañamente nuevo, desde la máquina de palomitas hasta la fuente de sodas. Todo parecía sacado de otra época, pero con una claridad y nitidez que resultaban inusuales. Me preguntaba cómo habían logrado que todo se viera tan auténtico, considerando el precio que habíamos pagado y la aparente falta de clientes. Toqué la campana en el mostrador para llamar al empleado que debía atender la fuente de sodas, aunque esperé cerca de 5 minutos nadie salió, toqué varias veces más, pero seguía sin obtener respuesta. Comencé a preguntarme si realmente había alguien ahí, así que sintiéndome un tanto frustrada, me di la vuelta para regresar al auto. No obstante, al dar un par de pasos en dirección al vehículo, escuché una voz que me saludó con un buenas noches. Me pareció extraño, ya que no había escuchado pasos ni indicio alguno de que alguien más estuviera cerca y al girarme, me encontré con una mujer vestida de manera similar a las antiguas empleadas de los cines de los años 70 u 80. La sorpresa me invadió por un momento, ya que la mujer parecía haberse materializado de la nada, detrás del mostrador de fuente de sodas. Sin embargo, su sonrisa amable y su disposición a atenderme me hicieron restar importancia a esa sensación. Volví a acercarme al puesto y compré las palomitas y refrescos para disfrutar de la película con mi novio. Al principio, la mujer parecía mucho más amable que el hombre de la taquilla. Sin embargo, mientras servía las palomitas y refrescos que le había pedido, empecé a sentirme perturbada, ya que su sonrisa nunca desaparecía. Era como si estuviera permanentemente grabada en su rostro, sin posibilidad de gesticular ninguna otra expresión. Aunque esto resultaba un tanto extraño, traté de pensar que la mujer simplemente estaba siendo amable y desempeñando su trabajo de manera eficiente, por lo que me limité a devolverle la sonrisa cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Pero realmente sentí esos minutos que le tomó armar mi pedido, como una agonizante eternidad y de nueva cuenta cuando llegó la hora de pagar, el precio fue ridículamente bajo, mentiría si les dijera cuánto, porque no lo recuerdo pero sé que no fueron ni 20 pesos por todo lo que pedí. La situación tomó un giro aún más extraño cuando la mujer,
después de servir los refrescos y las palomitas en vasos que recordaban a las décadas pasadas, me entregó los productos. Cuando intenté tomarlos, nuestras manos se entrelazaron de una manera inusualmente firme. No fue un simple roce, sino que la mujer apretó mis dedos con fuerza. Miré a la mujer, cuya sonrisa se volvía cada vez más inquietante, y traté de liberar mis manos. Sin embargo, ella continuaba apretando los dedos con fuerza, sin decir una palabra. En mi intento por liberarme, noté que una lágrima brotaba de su ojo izquierdo, como si intentara comunicarme algo sin pronunciar una sola palabra. Finalmente, logré soltarme y me alejé, sintiéndome perturbada y asustada. Mientras caminaba de regreso al auto, consideré la posibilidad de contarle a mi novio lo sucedido y proponerle que nos fuéramos de ahí. La mujer parecía completamente fuera de sí. Sin embargo, también pensé que tal vez estaba exagerando y que mientras no volviera a comprar nada en la fuente de sodas, todo estaría bien. Decidí no causar un alboroto innecesario y seguir disfrutando de la experiencia del autocine. Cuando estaba a pocos metros de llegar al auto, empecé a escuchar unos pasos detrás de mí. El suelo de grava amplificaba el sonido y cada paso resonaba claramente, y al voltear, me di cuenta de que no había nadie. Perpleja, continué avanzando, pero los pasos persistieron y en un momento sentí claramente como alguien tocaba mi hombro, y al girarme no vi a nadie. Asustada, regresé rápidamente al auto. Al abrir la puerta, mi novio, que estaba con el asiento reclinado y comenzando a quedarse dormido, por el cansancio que le estaba generando el lugar, se exaltó y lanzó un grito de horror. Le pregunté qué le había asustado y él afirmó que creía que yo ya estaba en el auto. Pues mientras se quedaba dormitando, estaba hablando con alguien y pensó que era yo porque recibía respuestas. Le expliqué que había estado en el área de palomitas todo el tiempo. Sin embargo, insistió. Me dijo que escuchó unos minutos después de que me fui, cómo abrí la puerta del coche e incluso sintió cómo me subí, diciéndole que no había palomitas aún hechas. Aunque yo le aseguré que estaba equivocado, él sostenía que tenía los ojos cerrados y creyó que era yo quien hablaba con él. Ambos nos sentimos desconcertados, tratando de encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Después del susto inicial, llegamos a la conclusión de que tal vez se había confundido y lo había soñado. Ya que admitió que estaba dormitando, cerramos las puertas del auto y unos minutos después, la película comenzó. Resultó ser una película del cine mexicano de antaño. Aunque nunca la había visto, noté que la película se veía un tanto deteriorada. En varias ocasiones, la imagen se distorsionaba o se ponía completamente negra mientras el audio seguía avanzando. Era decepcionante, pero no me atreví a bajar para reclamar, considerando lo extraño que había sido todo desde nuestra llegada al autocine. Mi novio ya se había quedado dormido aproximadamente 20 minutos después de que la película comenzara, así que me encontraba sola, tratando de ignorar las imperfecciones visuales de la proyección y enfocándome en la trama. A pesar de mi temor y descontento por el ambiente hostil del lugar, decidí no decir nada y seguir viendo la película, esperando que el resto de la noche transcurriera sin más incidentes extraños. A medida que la película se acercaba a su conclusión, el frío en el lugar se volvía más intenso, tanto así que mi novio se despertó. A pesar de llevar gruesas chamarras, mi novio y yo estábamos titiritando. No podíamos comprender por qué no nos íbamos de allí. Era como si cada vez que pensábamos en hacerlo, algo nos impedía abandonar ese extraño autocinema. Aunque habíamos mencionado varias veces la idea de regresar a la carretera, siempre postergábamos la decisión por alguna razón inexplicable. Faltaba apenas media hora para que la película concluyera. Decidimos que una vez finalizada, nos marcharíamos de ese inquietante lugar. Sin embargo, unos 15 minutos antes de que llegara el desenlace, ocurrió algo que marcó el clímax de esa noche misteriosa. Mientras mirábamos fijamente la gran pantalla, una silueta surgió de la nada y golpeó la ventanilla de mi lado del auto con fuerza, desconcertándonos por completo. Al voltear, nos dimos cuenta de que la persona que estaba ahí no era otra que la mujer de la fuente de sodas. Mi novio,
Inicialmente, no le dio mucha importancia, ya que yo no le había contado lo sucedido. Sin embargo, yo me asusté y le pedí que no abriera la puerta. Rápidamente notamos algo que no habíamos percibido. Debido a la oscuridad, la mujer continuaba con esa sonrisa inquietante. La misma que me había perturbado momentos antes en la fuente de sodas. Desde afuera del auto, nos gritaba desesperadamente: «Tienen que salir de aquí antes de que termine la película, por favor». Golpeaba la ventana repetidamente, sin perder esa sonrisa en su rostro. Atónitos y asustados, encendimos el auto y salimos de ahí a toda velocidad, sin detenernos hasta que la luz de la mañana comenzó a iluminar el horizonte. Solo nos detuvimos para cargar gasolina y seguimos conduciendo, perturbados por todo lo que habíamos vivido esa noche. Hablábamos de lo que sentimos estando ahí y lo que nos había ocurrido por separado. Ninguno de los dos podía comprender por qué habíamos soportado tantas situaciones extrañas desde el momento en que llegamos al autocinema. Era como si estuviéramos bajo algún tipo de hipnosis que nos impedía abandonar ese lugar. Por la tarde llegamos a la casa de la familia de mi novio, donde fuimos recibidos con calidez, lo que momentáneamente nos hizo olvidar la extraña experiencia vivida en aquel lugar misterioso. Durante los primeros 3 días en la casa de la familia de mi novio, no mencionamos el extraño incidente que vivimos en el autocinema. Sin embargo, una noche, mientras estábamos cenando, mi novio decidió sacar el tema. Expresó que fue una experiencia muy extraña y que aún no entendía lo que había ocurrido esa noche. Su familia, sin embargo, no tenía conocimiento de un lugar como ese y aseguraron que nunca habían escuchado de un autocinema en la zona. Dada la lejanía del lugar, era comprensible que no supieran de qué hablábamos, pero el misterio continuó rondando en nuestras mentes durante el resto de la semana que estuvimos ahí. Nuestra estancia en la casa de la familia de mi novio fue agradable y nos despedimos con gratos recuerdos. Al final de esa semana, regresamos a la carretera para volver a nuestro hogar, pero no estábamos preparados para lo que encontraríamos. A medida que nos acercábamos al lugar donde estaba el autocinema, la ansiedad se apoderaba de nosotros. El lugar nos generaba un rechazo profundo y a medida que nos aproximábamos, nuestra inquietud crecía. Cuando finalmente pasamos junto al terreno, la sorpresa y el miedo nos invadieron. Lo que antes había sido un autocinema ahora era un terreno baldío, abandonado y en ruinas. Se notaba que llevaba mucho tiempo en ese estado y la idea de que alguna vez fue un lugar de entretenimiento parecía casi imposible. Pero eso no es todo, puesto que al pasar junto al letrero que habíamos visto aquella noche, la verdad se reveló de manera aún más impactante. El letrero, en lugar de ser nuevo, estaba oxidado y corroído por el paso de los años y a duras penas se distinguía que alguna vez anunció un autocinema. Ninguno de los dos podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que un lugar que vivimos tan intensamente ahora estuviera completamente abandonado y en ruinas? Sin respuestas y con una sensación de desconcierto, continuamos nuestro viaje de regreso a casa. Sin embargo, durante los siguientes meses, soñaba con aquella mujer sonriente. Solo estaba parada en medio de aquel lugar en ruinas, perpetuamente sonriente. Siempre despertaba sudando y exaltada por el miedo que esto me daba. Se lo conté a mi madre y ella me sugirió ir de nuevo al lugar, encender una veladora y rezar por su alma y asimismo darle las gracias por salvarnos. Así lo hice y para mi suerte, esos sueños desaparecieron. Con el tiempo, esa historia se convirtió en una anécdota que compartíamos con amigos y familiares. Sin embargo, el misterio detrás de esa noche en el autocinema permaneció sin resolver, convirtiéndose en un recuerdo enigmático que nos acompañaría el resto de nuestras vidas. Este relato se lleva a cabo muchos años atrás. Es importante señalar este aspecto, debido a que quien cuenta la historia hoy en día ya es bastante viejo. Varias partes del relato fueron proporcionadas por su esposa y familiares. Les voy a compartir una mala experiencia, por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo, cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo, por parte de una empresa.
para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Creo que es necesario ponerlos antes en contexto con una situación por la que vivió mi esposa cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo y no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía en ese entonces, se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México, y esa vez me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo en Jalisco. Más aún cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me parecía una mala idea, al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado, ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual que la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual en su momento me pareció exagerada. Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Todos los días cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa, pero la noche en que comprendió la razón del por qué, no volvió a dudar sobre la palabra de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala y la puerta principal. Así que decidió ir a investigar, buscó una de las velas que tenía cerca de ella, la encendió y se dirigió a la sala. Ya pasaban de la medianoche o quizás era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similar a cuando alguien arrastra un costal, pero aquí se escuchaba como que si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza, dejó la veladora encendida en una mesa y se acercó al ventanal de la sala para asomarse, y cuál sería su sorpresa, que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente frente a su casa. O eso le pareció ver, pues se movían igual al caminar de una persona ya grande. No podía distinguirles el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó, mi esposa desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba. Era su abuela quien le pedía silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso y en cuanto miró hacia la ventana, se dio cuenta que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente a aquel bulto. Solo se distinguían un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecían verlas a ellas. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos, aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. La abuela de mi esposa le platicó que cada cierto tiempo, una cantidad de ánimas provenientes del purgatorio salían a buscar luz, por ello habían apagado la veladora. Además, nunca sabía en qué fechas exactas se realizaba esa procesión o quién la arriaba, pero siempre se trataban de más y más ánimas. Siendo honestos, cuando mi esposa terminó de contarme su experiencia, no le pasé a creer mucho. Conocí en vida a sus abuelos y siempre contaban historias inventadas para entretener a los nietos. Sin embargo, es importante puntualizar que esto ya fue contado por mi esposa. A pesar de las advertencias de parte de mi esposa, no logré cambiar mi comisión a otro punto, y en cierto modo, a mí tampoco me preocupó ese cambio correspondiente. El trabajo consistía en hacer estudio topográfico para una futura presa que se tenía planeada construir allí. Toda nuestra estancia en el cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y monte,
dormíamos en casas de acampar, y con solo la luz de la luna y la fogata que hacíamos, era la cobija que usábamos por la noche. Y en toda nuestra estadía en ese lugar, no tuvimos ninguna señal de algo anormal, pero llegando el último día de trabajo todo cambió. Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos, ya era tarde y por regla general, si alguien quería ir al baño tenía que ir acompañado, para que uno vigilara por si se acercaba algún animal para asustarlo, distraerlo o en el peor de los casos, decirle al otro que se apresure, porque podía ser un animal más grande. A mí me tocó acompañar a uno de mis compañeros, y mientras él hacía sus necesidades, yo estaba alumbrando hacia lo más oscuro del monte. Fue cuando pude observar, no muy lejos de donde nos encontrábamos, una serie de luces que titilaban, estas parecían estar avanzando lentamente entre los árboles. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era lo que provocaba aquello, pero la luz de la lámpara no alcanzaba. Mi compañero se acercó hasta donde yo me encontraba, y le pregunté si él tenía alguna idea de lo que había allá a lo lejos. No supo decirme de qué se trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás compañeros, pero conforme nos acercábamos, nos dimos cuenta de que más de esas luces ya se encontraban a tan solo unos metros de con nosotros. Apunté la linterna hacia aquellas sombras, pero no lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad. Sin embargo, lo que parecían ser dos canicas brillantes figuraban en vez de ojos. De algo estoy seguro, parecía que el mismo viento les tenía miedo, pues dejó de escucharse a nuestro alrededor y aquellas sombras se pararon firmemente. Pareciera que nos estaban observando y no sé qué pasó por la mente de mi compañero, que les aventó una piedra, y al ver que ésta las atravesaba, salió corriendo, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué me pasó que hasta mis piernas estaban temblando del miedo. Aquellas sombras iniciaron su andar, acercándose ante mí, y un horrible escalofrío me puso los pelos de punta. Creo que eso me ayudó para volver a sentir mis piernas y echarme a correr. Llegué a presentir que yo los estaba atrayendo hacia mí, pues no se fueron detrás de mi compañero, solo me seguían a mí. Aún así, traté de alcanzar a mi compañero, pero lo perdí de vista. Mientras tanto que corría hacia nuestro campamento, miraba sobre mi hombro para ver dónde venían aquellas sombras. De forma maníaca comencé a gritar el nombre de mis compañeros, a pedirles que encendieran las linternas y faros de los carros. Pude distinguir la fogata, la cual se encontraba justo a unos metros, y al llegar, me percaté que no había ninguno de mis compañeros alrededor de ella. Me encontraba completamente solo. A donde sea que volteara no veía nada. Apuntaba la linterna hacia aquellos bultos y ya se estaban acercando. Grité a mis compañeros, les pedí socorro, pero ninguno me respondió. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue meterme a la casa de acampar y mantenerme ahí hasta que alguien viniera a ayudarme. Pero al abrir la puerta de la casa, me di cuenta que todos mis demás compañeros ya estaban ahí dentro, guardando silencio, incluyendo mi compañero, que les había arrojado una piedra. No supe de qué manera sentirme, si aliviado de verlos o molesto, porque no me contestaron, pero sabía que no era momento para estar pensando en eso. ¿Qué son esas cosas?, me preguntaron alterados, pero yo estaba igual que ellos, no sabía qué decirles. Por fuera de la casa de acampar, se escuchaba que algo se acercaba, solo a unos cuantos metros estaban de con nosotros. Sonaba igual que si se arrastraran para llegar a donde estábamos. Fue en ese instante que recordé lo que me había contado mi esposa. Aquellas ánimas buscaban una luz y yo torpemente les había apuntado hacia ellas desde un principio. Me di cuenta que la fogata estaba aún prendida, así que les dije a mis compañeros que teníamos que apagar todo, e inclusive la fogata, para que esos bultos se fueran. Nadie se negó al plan. Así que en cuestión de segundos salimos y vaciamos las cubetas y garrafones con agua que teníamos para lavarnos las manos, y luego apagamos las linternas, quedando completamente a oscuras. Inmediatamente nos metimos de nueva cuenta a la casa de acampar y nos quedamos en silencio.
Miré a los demás, y mientras recordaba la historia de la abuela de mi esposa, me llevé un dedo a la boca para pedirles que guardaran silencio. Se escuchaba que la hojarasca se movía, y a través de la delgada tela de la casa de acampar, pude distinguir aquellos bultos acercarse a nosotros, con sus ojos brillantes, buscaban indicios de luz que quizás antes habían notado, y al no tener éxito, se retiraron lentamente. Nos quedamos pasmados durante varios minutos, quizás un par de horas pasaron y nadie hacía nada o decía algo. Yo estaba temblando todavía, pero por dentro ya sabía que todo pasaría, y cuando por fin el viento se volvió a escuchar, fue para nosotros tranquilidad. Les conté la historia que mi esposa me había contado, espero de algún modo decirles que se trataban de ánimas en busca de luz. Siendo honesto, esperaba que varios de ellos me tacharan por loco, pero no recibí ninguna queja o desacuerdo de alguien, pues todos habíamos pasado por lo mismo, y no había duda de lo que habíamos vivido esa noche. Seré directo, si ante todo lo que me pasó, aquellas ánimas me hubieran alcanzado, no sé y ni tengo idea si lo estuviera contando ahora. Lo que me queda claro y seguro, es que aquellas historias por las que un pueblo ha crecido, tienen su grado de veracidad y por más fantasiosa que sea, no se debe de dudar sobre ellas. Una vez conocí a una bruja de verdad, de esas que viven en una choza a mitad de la nada, con su altar para hacer sacrificios, y con una vasija en la que prepara brebajes. Además, era una bruja muy poderosa, demasiado. Ella tenía conocimiento tan antiguo que era capaz de enfrentar a los demonios que no los exorcistas se atreven a enfrentar. Esa bruja no solo expulsaba demonios, sino que podía devorarlos para hacerse cada vez más fuerte. La bruja tenía más de 300 años, ella podía vivir una cantidad de tiempo indefinida mientras siguiera comiendo demonios, no le daban juventud, ella se veía como la persona más anciana que se puedan imaginar. Tenía arrugas sobre las arrugas, pero se mantenía sana gracias a la energía demoníaca. Ella vivía en Tabasco, en el municipio de Huimanguillo. Decía que su madre había vivido casi 400 años, y que la madre de su madre vivió más de 500 años. La bruja también tenía una hija. Esa hija nació en 1925. La dinastía de la bruja se remontaba hasta la abuela de su tatarabuela, que, según palabras de la misma bruja, había sido una de las sacerdotisas fundadoras del culto a la serpiente emplumada hace 3200 años. Y todo el conocimiento que la bruja poseía había sido heredado de madre a hija hasta llegar a ella, por eso podía enfrentar demonios, porque su conocimiento venía directamente de Quetzalcóatl. Yo a esa bruja la conocí en 1975, cuando yo tenía 20 años. Lo que sucedió fue que yo andaba buscando su hija, y la estaba buscando porque yo creía que la hija de la bruja era mi madre. Es que cuando cumplí 2 años mi madre se marchó, así sin más, se fue y me dejó con mi padre. Eso es todo lo que yo sabía de mi madre. Papá jamás me dio más detalles. A él lo mataron en el verano del 68. No era estudiante, ya tenía 43 años, pero él escondió a 2 estudiantes que estaban huyendo de los guantes blancos. Cuando lo descubrieron, pues lo mataron. Tuve la suerte de que ese día yo no estaba en casa, me encontraba con unos tíos, porque mi primo y yo estábamos en la misma secundaria y mis tíos habían pasado por nosotros a la escuela. En fin, mi padre muere, y yo no sabía nada de mi madre. Entonces, como pude, fui tratando de averiguar quién había sido la última novia de mi padre. Esa debía ser mi mamá. Tardé varios años porque al parecer mi padre nunca le habló a nadie de la familia sobre mi mamá, nunca la conocieron. Entonces los únicos que pudieran saber eran los viejos amigos de papá, y tuve que encontrarlos, por eso me tardé tantos años. Finalmente, cuando tenía 20 años obtuve un nombre y una ciudad, y viajé hasta Huimanguillo a buscar a la última novia de mi papá. La bruja se enteró que yo estaba buscando a su hija y me mandó llamar. La bruja y yo estuvimos hablando, me dijo que su hija ya no vivía en la ciudad. Yo le conté cuál era mi motivo para buscarla. La bruja, que aún no me decía que era bruja, recordaba que mi padre y su hija habían tenido una relación,
pero me aseguró que ellos nunca tuvieron un hijo. Yo pude sentir sinceridad en sus palabras y le creí. Antes de marcharme me preguntó por qué estaba buscando a mi madre si ella me había abandonado. Le respondí que sin importar lo que ella hubiera hecho era mi madre y de seguro tuvo motivos para irse, a mí no me importaban esos motivos. No la estaba buscando para reclamarle ni para pedirle explicaciones, yo la estaba buscando por la simple y sencilla razón de que era mi mamá y yo quería estar con ella. Cuando le di esa respuesta se me salió una lágrima, la bruja rápido se acercó hacia mí y con uno de sus largos dedos tomó la lágrima, con mucho cuidado caminó hasta un espejo y lanzó la lágrima contra el cristal. Yo me quedé estupefacto sin entender lo que estaba pasando. La bruja puso la mano sobre el espejo y empezó a hablar en un dialecto, honestamente no sé cuál, después el espejo hizo algo, no sé, algo. La bruja pude meter la mano a través del espejo y sacó otra lágrima, fue conmigo. Me dijo que confiara y me puso la lágrima en el ojo. En ese momento tuve una visión, era una mujer de unos 30 y tantos, estaba sentada afuera de una casa, tomándose una cerveza, al paso de unos segundos la visión desapareció. Yo, asombrado, le pregunté qué había sido eso, ella dijo, se llama Clara, vive en Fresnillo, es tu madre. Naturalmente cuestioné sus palabras, entonces ella me dijo que era una bruja, no hice más preguntas, eso le llamó la atención, quería saber por qué no dudaba de ella, por qué confiaba si no la conocía. Yo le dije que algo dentro de mí me decía que podía confiar en ella. La bruja me sonrió, movió la cabeza y me mandó a buscar a mi madre, también me dijo que cuando consiguiera arreglar mis asuntos volviera a buscarla para platicar, yo le había caído bien. Me fui directo para Fresnillo, tardé unos días en dar con la mujer que había visto en aquella visión, pero si la encontré, resultó verdaderamente ser mi madre, escuché su historia, la entendí, no la juzgué, yo le conté lo que había pasado con papá, y todo bien, quedamos bien. Yo estuve ahí en Fresnillo por 9 meses, aproveché cada día para estar con mi madre, y después volví a Huimanguillo para platicar con la bruja. En esa primera conversación me dijo que ella había nacido en el año de 1642, puedo entender que esto sea difícil de asimilar, yo solo estoy contando lo que me dijo la bruja. Ella decía que cuando los españoles llegaron a estas tierras todavía vivían su madre y su abuela. También me contó que todas las brujas tuvieron la necesidad de estarse moviendo de forma constante porque la Iglesia Católica estaba detrás de todas ellas, no querían dejar a ninguna con vida. Para pasar desapercibidas cada una andaba por su cuenta, su abuela decidió ir a ayudar a los mayas que se encontraban en Tabasco. Y su madre intentó esconderse en Yucatán. Su abuela murió durante la batalla de Centla ocurrida en 1519, y su madre murió en 1683 en un puerto cuando un grupo de piratas llegaron a saquear la ciudad. La bruja también se estuvo moviendo, buscaba pueblos que de preferencia fueran pequeños, donde no hubiera tanta presencia de la iglesia, ahí se estaba hasta que llamaba la atención y tenía que moverse, cada que tenía la oportunidad expulsaba demonios que invadían cuerpos de personas. En 1790 llegó por primera vez a la Ciudad de México, ahí conoció a un tal Pedro de la Portilla, era un trabajador en algo que tenía que ver con recaudar impuestos. La bruja dice que él fue el verdadero artífice de la independencia de México, porque murió en prisión por conspirar contra el virreinato. Cosa de la que se enteró el cura Hidalgo unos meses antes de dar las famosas campanadas del Grito de Dolores. Cuando la bruja terminó de contarme eso ya estaba por llegar la puesta de sol, así que me despedí y fui a buscar dónde pasaría la noche. Volví al día siguiente. En esa segunda plática le pregunté qué tipo de trabajos hacía ella, jaló un poco de aire y me dijo que eran muchísimos, a lo que yo le contesté que teníamos tiempo. Empezó diciendo que podía contactar con los muertos a través del Mictlán, podía hacerlo porque tenía la bendición de Quetzalcóatl, líder de los 4 Tezcatlipoca, quienes crearon el Mictlán. Dijo que en sus mejores años podía resucitar a las personas que tenían menos de 4 horas de muertos. Para poder hacer eso le pedía permiso a Quetzalcóatl para hablar con Cipetotec, dios de la muerte.
creador de Mictecacihuatl y de Mictlantecutli, gobernantes del Mictlán. También podía influir sobre el clima, lanzar maldiciones, hacer amarres, abre caminos, enterramientos, salaciones, endulzamientos, quiromancia, oniromancia, adivinación y algunas prácticas milenarias, tal como la manipulación de las lágrimas, que fue lo que hizo para darme la visión de mi madre. Y también podía establecer comunicación con el fuego. La interrumpí para poder hacerle unas pocas preguntas sobre herbolaria. Yo quería saber qué tan cierto era eso de que las brujas preparaban brebajes. Ella me pidió que la acompañara al fondo de su choza. Ahí tenía una especie de olla muy grande. Quise acercarme, pero me dijo que no me lo recomendaba porque estaba preparando una maldición que un cliente le había encargado. Esa maldición llevaba ya 4 días asentándose y todavía le faltaban otros 7 días. Me dio curiosidad saber qué tipo de maldición podría estar preparando. Me contó que la maldición era una mezcla de un dominio, con una plaga y un cáncer. En la olla tenía gallinas negras, cuervos, la mollera de un bebé, ruda, alacranes, cucarachas y beleño negro. La bruja me lo dijo tan tranquila, como si fuera lo más normal del mundo. Yo sí me puse algo incómodo. Utilizar la mollera de un bebé para causarle cáncer a una persona es horrible, pero entendí que es simplemente parte de su trabajo. Busqué rápido cambiar el tema porque no me sentía a gusto. Le pregunté por qué sus prácticas estaban tan relacionadas con Quetzalcóatl. Ahí me contó lo que les dije antes, lo de que la abuela de su tatarabuela fue una de las sacerdotisas de primera generación en culto a la serpiente emplumada. Eso y el hecho de que comiera demonios para vivir durante siglos me daba mucha curiosidad y le pedí que me contara más al respecto de ambas cuestiones. La bruja me dijo que estaban relacionadas una con la otra, que a las sacerdotisas que estaban presentes cuando se fundó el culto se les encomendó la misión de hacer que los demonios volvieran a donde pertenecen y se marcharan de la tierra, pero como era una misión que requería muchísimo tiempo, Quetzalcóatl les concedió el don de poder almacenar a los demonios en su interior y al hacerlo extender su vida. Las sacerdotisas estaban obligadas a tener una hija. Era de suma importancia por 2 cosas. Una era para que continuara con la encomienda, y la segunda era que en cuanto las sacerdotisas diera a luz se desprenderían de un tipo de energía vital. Y las sacerdotisas no podían tener esa energía vital dentro de su cuerpo al momento de morir porque entonces los demonios devorados se liberarían. Por eso la hija era importante. Así, cuando la sacerdotisa muriera, todos los demonios de su interior serían arrojados de regreso al lugar al que pertenecen. Con el paso del tiempo las sacerdotisas se convirtieron en brujas, luego llegaron los españoles y el resto se cuenta solo. Yo no entendía qué ganaba Quetzalcóatl ordenando que las sacerdotisas se enfrentaran a los demonios. La bruja me dijo que para empezar yo ni siquiera sabía lo que era un demonio y entonces me contó algo. Al principio de los tiempos el ser y la conciencia estaban en un estado de no existencia formando el caos. Del caos se desprendió el fuego primigenio, lo que hizo que el caos pasara del estado de no existencia a ya existir. El nuevo caos se unió con el fuego primigenio creando así la materia y dando origen al Ometeotl. Del Ometeotl nacen los primeros seres con facciones masculinas y femeninas. Esos primeros seres le dieron vida a los 4 Tezcatlipocas, los primeros dioses, y al ser los primeros dioses estaban destinados a gobernar sobre la creación, pero los primeros seres querían tener el poder. Eso ocasionó una guerra. Los primeros seres crean un poderoso monstruo, Zipactli. Quetzalcóatl se enfrenta contra la bestia mientras los otros 3 Tezcatlipocas luchan contra los primeros seres. Al final Zipactli y sus creadores son asesinados. El cadáver Zipactli sirvió para crear los cielos y la tierra, pero de los restos de los primeros seres se desprendió una energía ajena a la creación, la maldad. Quetzalcóatl creó una prisión para esa energía oscura. Sin embargo, cuando se estaba llevando a cabo la creación del ser humano, faltaba algo que mantuviera unidos todos los elementos. Hubo que tomar un poco de la maldad para poder completar la creación del hombre. Por desgracia el hombre, como creación, fue imperfecto. El espíritu no era estable y quedó susceptible a ser infectado.
eso sería utilizado por la energía oscura para buscar liberarse de su prisión. Cuando un alma es infectada por esa energía maligna que hay en nosotros, se crea un demonio. Por eso Quetzalcóatl asignó a sus sacerdotisas para combatir esa maldad, porque de cierta forma, tanto Quetzalcóatl como los otros 3 Tezcatlipocas son responsables de que los demonios existan. Una historia un poco complicada, pero les juro que lo he explicado lo mejor que puedo, más simple es imposible. Entonces, ya que escuché esa historia, solo me quedaba una cosa por saber: ¿cómo le hacía la bruja para enfrentar a los demonios y devorarlos? La bruja me contó que lo más difícil era el primer paso, es decir, encontrar a los demonios, a las personas poseídas. La única forma era esperar a que alguien acudiera a ella a pedir ayuda, porque no había forma de detectarlo. Forzosamente se tiene que hacer un ritual para saber de la presencia de un demonio, y ni modo que ella anduviera por la calle realizando rituales a todo el que pasara por su lado. Cuando yo conocí a la bruja ya habían pasado 25 años desde la última vez que había devorado un demonio, y antes de ese pasaron casi 60 años, con lo cual, la cosa estaba difícil. Pero una vez que se tenía un posible candidato, había que someterlo al ritual. Lo primero era acostarlo en el suelo, en medio de un doble hexagrama. Esos son 2 hexagramas acomodados de tal forma que simulan un dodecagrama. Uno de los hexagramas debe estar hecho con hilo verde, y el otro con hilo azul. Ambos hilos deben estar suspendidos del suelo. Para eso se clavan 12 palos santos y los hilos se amarran a los palos. Después, alrededor del doble hexagrama se deben dibujar ciertos símbolos: unas cejas flamígeras, 11 pares de ojos, garras dobladas hacia abajo, y todos los símbolos deben estar entrelazados con una serpiente dibujada con sangre de la bruja. Eso se hace como un campo de contención. Un demonio no puede escapar mientras esté dentro de doble hexagrama con los símbolos. Aquí, evidentemente, si no hay presencia de ningún demonio, la persona podrá simplemente saltar los hilos e irse para su casa, no hay ningún problema. Se hace una oración a cada uno de los 4 Tezcatlipocas, luego una oración que involucra a los 4, con esa oración la persona quedará paralizada por unos momentos. Ese pequeño lapso de tiempo debe aprovecharse para introducirle una pluma de quetzal en cada fosa nasal. Después de eso se reza a los vientos por los que vuela el quetzal para que aturdan al demonio. El demonio va a luchar por lograr que el cuerpo se aleje, porque sabrá que está siendo sometido a un ritual para sacarlo de ese cuerpo. Mientras el demonio lucha, hay que lanzar la ceniza del Popocatépetl mientras se invoca a Quetzalcóatl. La persona debe quedar completamente cubierta de ceniza. Después la bruja debe tomar un bastón cubierto con cascabeles tomados de la cola de muchas serpientes. Ese bastón no va a golpear contra el suelo mientras realiza danzas alrededor del doble hexagrama. La persona, influenciada por el demonio, va a gritar y a tratar de escapar en todo momento. Las danzas y los impactos del bastón contra el suelo van a ir debilitando al demonio poco a poco. La bruja me contó que no hay una cantidad de tiempo en concreto para estar danzando con el bastón cubierto de cascabeles, sino que se debe hacer hasta que el demonio esté lo suficientemente débil, y eso se sabrá hasta que la persona deje de luchar intentando escapar. Finalmente, cuando ya llegue el momento, la bruja debe tomar un artefacto muy único y especial. Recuerdo que me dijo el nombre, pero está en un dialecto y no puedo pronunciarlo. Me mostró el artefacto. Se los voy a describir. Era la figura de un jaguar con un penacho. Estaba hecho de un mineral verdoso. Ese artefacto se coloca en la boca y se jala aire a través de él, como si fuera un popote. Al hacerlo se produce un sonido idéntico al rugido de un jaguar. La bruja me explicó que cuando el artefacto es utilizado estando cerca de una persona poseída por un demonio encerrado en un doble hexagrama, el demonio es succionado, forzado a salir del cuerpo de la persona y obligado a pasar por el interior del artefacto, siendo así absorbido por la bruja. Así terminó nuestra conversación de ese día. Volví a hablar con ella en otras 6 ocasiones, pero ya no tocamos cosas interesantes, hablamos de la vida y eso.
Después de eso volví a la Ciudad de México para continuar con mis estudios. Durante las vacaciones estuve yendo a visitar a mi madre a Fresnillo. Y cuando finalmente me gradué volví a buscar a la bruja, pero ya no la encontré. Tampoco estaba su choza. Pregunté, pero nadie supo darme razón de ella. Una noche ahí estaba y cuando salió el sol había desaparecido. Ya nunca volví a saber de ella. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando mi madre estuvo a punto de perder su alma, por culpa de la ignorancia de mi abuela. En esos años, las mujeres acostumbraban a dormir a los bebés recién nacidos con un espejo frente a ellos y unas tijeras de metal en forma de cruz. Pero mi abuela iba en contra de la corriente, así que se burlaba de estas cosas, porque le parecían mitos nada más, pero la vida más tarde le enseñaría que el mal está presente, y principalmente cuando hay almas inocentes y puras en casa. En aquel lugar, era común escuchar acerca de nahuales y brujas que iban en la luz de la luna a las casas e intentaban robarse a los más niños. También se decía que eran las mismas mujeres del pueblo, que al llegar la noche, se convertían en guajolotes para robar pertenencias y pasar desapercibidas. Ahí la mayoría de los niños no llegaban a su primer año y sufrían de la muerte de cuna, pero se decía que esto era culpa de las mamás que no los bautizaban a tiempo, como mi abuela que había hecho caso omiso, y aunque mi madre estaba a punto de cumplir un año, no la había bautizado. Una noche muy fría, mi abuela se acostó al lado de mi madre, que aún era muy pequeña. Siempre dormían solas, porque mi abuelo era velador de una hacienda cerca de ahí. Como siempre no usaba tijeras en forma de cruz, ni un espejo frente a la bebé, y esta alma inocente era un festín para cualquier bestia que se pudiera acercar en ese momento. Las brujas se aprovecharon de la nula protección de la menor y se presentaron dejando en aquel hogar un olor nauseabundo como de pudrición. La extrañada madre despertó por aquel asqueroso olor y encontró a la niña con rasguños en los pies. Después de eso empezó a enfermarse y no se sabía de qué. Tenía la mirada perdida, no quería comer y en cuanto llegaba la noche, comenzaba a llorar hasta quedarse dormida. Mis abuelos ya estaban muy preocupados, porque mi madre ya había adelgazado mucho, así que la llevaron al hospital, pero los médicos no sabían cuál era la razón de aquellos síntomas. Únicamente le dieron medicamentos y les pidieron regresar en 5 días para ver si había mejorado. Ya no sabían qué hacer, además por las noches no podían dormir, porque aparte de la preocupación, tenían terribles pesadillas con extraños seres, e incluso varias veces escucharon en la cocina, como si alguien estuviera cocinando algo en un caldero. Un día después de la cita con el médico, una de las ancianas del pueblo los saludó fervientemente, y cuando vio a la bebé, les dijo que eso no era normal, que seguramente las brujas habían ido a verla durante las noches, que le estaban quitando el alma poco a poco, porque la niña se veía muy mal. Les contó que eso le había pasado a su nieto, por no cuidarlo lo suficiente, y que lamentablemente, él había muerto. Les dijo que una curandera había dicho que una bruja iba todas las noches a ver al bebé, inducía a la madre en un sueño profundo, y poco a poco robaba el alma del niño, hasta que sin darse cuenta ya no se podía hacer nada. La madre, a pesar de que no creía en esto, cayó presa del pánico y le preguntó que si existía alguna manera de evitar eso. La señora le dijo que debía colocar un espejo, el más grande que tuviera frente a la bebé, y unas tijeras de acero inoxidable bajo la almohada. También le dijo que tratara de no quedarse dormida por lo menos por una noche, para velar por su hija y así no tuvieran oportunidad de hacerle daño. Cuando llegó la noche, mi abuela tomó mucho café para que el sueño no le ganara, prendió el radio y se colocó en la mecedora con la bebé en los brazos, trató de no cerrar los ojos, y por varios minutos esto no fue un problema, hasta que un sueño profundo comenzó a invadirla. Intentaba que no la venciera, pero falló. Sus ojos se cerraron completamente. Y cuando los abrió se dio cuenta de que la niña no estaba, y que la ventana estaba abierta de par en par. Se asomó y pudo ver una silueta muy grande, volando con su hija en los brazos.
Se asustó muchísimo y decidió seguir a ese ser lo más rápido que pudo, saliendo por la misma ventana, llevando un espejo y después de correr por varias cuadras. Vio que ese monstruo se metió por el monte a una casa de madera, así que fue hacia allá sin hacer ruido. Cuando llegó, vio por la ventana que las brujas eran dos ancianas con demasiado sobrepeso, no tenían cabello y una de ellas no tenía una pierna. Esta mezclaba algo que parecía hervir en una enorme olla, mientras la otra sostenía a la niña. Le dio un vuelco en el corazón cuando notó que la llevaba hacia aquel caldero, tocó la ventana para impedirlo, y cuando la vieron, su rostro se llenó de coraje y se acercaron a ella rápidamente, pero sin caminar, sus pies flotaban en el suelo. Una de las brujas rompió el vidrio con su puño con mucha fuerza y tomó a mi abuela de la blusa a la altura del cuello, queriendo hacerle daño, pero ella sacó el espejo y lo puso frente a las señoras. Soltaron un grito y varias maldiciones, se taparon la cara, y en ese momento la angustiada madre tomó a su hija y corrió sin ver atrás. La niña se veía aún más enferma, lo que preocupó demasiado, y en cuanto llegó a casa le dio su medicamento, la bañó y rezó para que su salud mejorara. Estaba muy nerviosa, tenía miedo de que llegaran de nuevo aquellos seres asquerosos por su indefensa hija, y se arrepintió por no creer lo que le aconsejaban otras madres para protegerse. Puso las tijeras abajo de la almohada, se quedó dormida y agradeció que al despertar su bebé siguiera con ella. Cuando llegó su esposo le contó lo que había pasado, y éste no daba crédito a sus palabras, dijo que quería buscar a aquellas mujeres y quemarlas frente a todo el mundo, para que dejaran de causar daños. Pero mi abuela le dijo que era muy peligroso, y que lo mejor era ir con la curandera y preguntarle qué hacer esa noche. Fueron en su camioneta y le platicaron lo sucedido a la señora. Ella les dijo que debían poner un espejo frente a la bebé esa noche, salir a medianoche y decir unas palabras que había escrito en un papel. Era un versículo de la Biblia escrito al revés, para que las brujas cayeran. La oscuridad llegó y mi abuelo tenía que ir a trabajar. Le pidió a mi abuela que tuviera cuidado con la niña, y también cuando saliera a leer el versículo, le dio un beso en la frente y se fue. Cuando llegó la medianoche, ella sacó un espejo y lo puso frente a la bebé mientras dormía, y su sorpresa fue enorme. Cuando se dio cuenta de que unos segundos después, el semblante de dolor le había cambiado a su hija. Ahora se veía mejor, respiraba más tranquila y el color había regresado a sus mejillas, estaba muy feliz. Eso le dio valor para salir a leer lo que había en aquella hoja, y aunque le costó mucho, cuando terminó escuchó gritos ahogados en el cielo, y se alegró porque su corazón le decía que aquellos seres ya no los molestarían, y ella tenía razón. Gracias a esta experiencia, mi abuela comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé por su escepticismo. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado. La experiencia lamentablemente no quedó ahí. Se decía que cada año, las brujas llegaban de otros lugares a buscar carne fresca e inocente para comer, y la abuela cuenta que después de varios años de aquel suceso, iba a ser el festival de Santo Tomás en el pueblo, y todos se habían puesto de acuerdo para adornar y preparar la cena de esa noche. Incluso habría baile y feria para los niños. Todos estaban muy entusiasmados, pero empezó a llegar el rumor de que alguien había visto a unas mujeres flotar por el campo y que después las habían visto convertirse en bolas de fuego. Se recomendaba cuidar a los niños, y más a los que no estaban bautizados, porque eran mucho más vulnerables. Su vecina tenía un hijo pequeño, más o menos de la edad de su hija, y habían ido a su casa para preparar los tamales que les había tocado llevar en esa ocasión. Los niños jugaban felices, y cuando llegó la hora de ir al festival lo estaban aún más. Cuenta mi abuela que su amiga, la vecina, le contó que después de subir a varios juegos, llevó a su hijo a bailar. Había demasiada gente, y se le soltó por un segundo de su mano, pero que la volvió a sentir poco después. Caminó sin fijarse, pero de repente sintió que su mano se quemaba y al voltear a ver a su hijo, se dio cuenta de que éste ya no estaba.
Mirando hacia todos lados, vio un lugar donde una mujer sin pelo y con un vestido enorme llevaba a su pequeño. No dudó un solo instante y corrió para alcanzarlos, pero fue inútil. Se perdieron entre la multitud y jamás volvió a ver a su pequeño. Por eso mi abuela siempre le decía a mi madre que nos cuidara cuando éramos pequeños, pues no quería sufrir el que una bruja malvada nos llevara. Relatos anónimos.